Bueno, Dios les bendiga. Continuamos con ustedes en este servicio. Recuerden, somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago Valle, Colombia. Tu casa, mi casa, nuestra casa. ¿Y qué tal si usted saluda al que tiene a su lado, su familia, le un abrazo, dígale qué bueno que esté en este lugar? Nos da alegría poder disfrutar este espacio con ustedes, como hermanos, como amigos. Y bueno, nuevamente les saludamos, aún también los que nos están viendo por el canal de YouTube y por el del Facebook Live. Le damos la bienvenida. Recuerde que somos pastores de aquí de Cartago, pastor Andrés Mauricio Rendón Gómez, junto con Natalia Borges, ¿sí? Londoño. De esta manera, entonces, vamos a disponer nuestra vida para recibir más de él. Recuerda que estamos entonces viendo un estudio, una serie que la he titulado La dureza de corazón, y entendimos de que la principal causa de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica, ¿sí? Y dice que más en este caso se ocasionaron 15.2 millones de difusiones en el 2016 y han sido las principales causas de mortalidad durante los últimos 15 años. De esta manera quiere decir que es mucha gente la que ha fallecido lamentablemente por este problema del corazón. Y vimos también que la principal causa de muerte espiritual es la dureza de corazón. Y vimos unos puntos donde entendimos que, bueno, cuando se define el corazón, que es el asiento de las fuerzas del alma, la inteligencia, facultades espirituales, así como de los sentimientos y las pasiones, ¿sí? Que denota en este caso lo interior del hombre, ¿sí? Y que la idea es que nosotros podamos entender que nuestro corazón necesita ser transformado, ser renovado. Y la Biblia, según en Sofonías, habla de que la dureza de corazón está muy relacionada con la rebeldía del ser humano. ¿Y cómo lo manifiesta? Primero, no escuchando la voz de Dios. Segundo, no recibiendo la corrección. ¿Sí? Tercero, no confiando en Dios. Y en cuarto lugar, que fue lo que vimos, no se acerca a Dios. Cuando se dice que no se acerca a Dios, quiere decir que no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere volver su vida a Dios, se endurece, quiere hacer su propio camino, ¿sí? Por eso en Sofonías 3, 1 y 2 dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escucha la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Y eso fue lo que vimos la semana pasada acerca de la dureza del corazón, que va muy ligada con la rebeldía. Hoy quiero hablarle de unos ejemplos, de 4 ejemplos, de cómo Dios muestra la dureza de corazón. Cómo el Señor se refiere a la dureza de corazón en una persona, en una nación, en todo el mundo en general. Y vamos a poner en primer lugar, vamos a ver la nación de Israel. La nación de Israel, déjeme decirle que lamentablemente siendo el pueblo escogido de Dios, ha sido un pueblo que ha vivido ciertos procesos en su vida, siendo rebelde, siendo duro de corazón, incrédulo, haciendo las cosas como les parece. Sin embargo, pues Dios de alguna otra forma ha sido bueno, ha sido misericordioso. Y vamos a leer, yo quiero invitarle que vaya conmigo a Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Hoy vamos a usar dos versiones, que es la Reina Valera contemporánea, pero vamos a mirar la Reina Valera de 1960. Jeremías capítulo 7, versos 23 al 24, que está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar en primer lugar la nación de Israel. Bien, mas esto les mandó diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mire qué tremendo lo que el Señor les dice. Y dice el versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora.
Gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Y hoy, Señor, te ruego que podamos recibir esta palabra con humildad, con sencillez de corazón, Señor. Y que los que están viendo, tanto los niños, jóvenes, adultos, allí en familia o si estás solo, sola, Señor, te ruego que tu Espíritu, Señor, sea tocando lo más profundo del ser de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El primer ejemplo de la dureza de corazón. Vamos a mirar, en este caso entonces, la nación de Israel. Y es tremendo porque aquí vemos la dureza de una nación y de todo un pueblo donde Dios les estaba hablando, pero Dios mismo dice que ellos no quisieron escuchar su voz. Si usted leyó detenidamente ese pasaje, dice: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pero mire lo que dice el 24: y si no oyeron ni inclinaron su oído. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban duros de corazón. Como decía al principio, estaban haciendo las cosas a su manera. Hacían las cosas que a ellos les parecía. Y es muy paradójico eso porque, muy particular, porque desde que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, donde ellos estaban siendo oprimidos por Faraón, donde ellos estaban siendo castigados, lacerados, humillados, menospreciados, ¿sí? Recordemos que Faraón representa o es tipología del diablo que oprime, ¿sí? Y Egipto es del mundo. Y vemos cómo el Señor ve, dice que hubo un remanente, unos cuantos allí que clamaron al Señor y Dios los sacó de allí a través de Moisés, que lo levantó, se le presentó. Y yo conocemos la historia, se le presenta a Moisés, lo usa a él para que saque a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, dice la palabra, si usted ha leído esta historia, se da cuenta de que mientras ellos estaban pasando ese proceso de cruzar el Mar Rojo, de ir allí al desierto, fueron tercos, fueron rebeldes, muchas veces cuestionaban a Dios, eran duros de corazón. Y lo tremendo es que ellos, viendo los milagros de Dios, viendo cómo el Señor les prometió que iba a estar con ellos, y bueno, y vemos que desde aquí se sigue, en Jeremías vemos de que todavía el pueblo, después de sacarlos de esa esclavitud, siguen siendo un pueblo que rebelde, sigue siendo un pueblo que quiere escuchar otras cosas más que la voz de Dios. Es decir, no querían atender los mandamientos, las ordenanzas, sino que caminaron como ellos quisieron. Entonces esto les llevó a un retroceso en vez de ir hacia adelante, hacia el progreso, hacia el triunfo. Sin embargo, fueron hacia atrás. ¿Sabe qué? Por esa dureza del pueblo de Israel, por ejemplo, cuando fueron liberados de allí de la esclavitud de Egipto, ellos demoraron 40 años. Y al parecer, según el propósito de Dios, no era que ellos se demoraran todo ese tiempo. Pero, ¿qué hizo? Que esa rebeldía interna, que eso que ellos revelaban allí en su vida, hizo de que se demoraran todo este tiempo. Y eso quiero decirle, hermano, que nosotros tenemos que prestar atención a esto. Por ejemplo, todo lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que entenderlo tal vez muchas veces como un trato de Dios, como una forma en que Dios nos está diciendo: mire, haz un alto, escucha mi voz, atiende a mis caminos, yo quiero llevarte por un mejor camino. No seamos duros frente a eso. Como pueblo, mire, uno puede ver que hay naciones que han perdido el propósito de Dios por desviarse de la voluntad de Él. Estados Unidos fue un país que ellos al principio se levantaron en el cristianismo, donde declaraban que Jesús es el Señor, y hoy se pueden ver las consecuencias de esa dureza, de esa rebeldía, y hoy están lamentando todo eso por no atender la voz de Dios. Hay otros países como Inglaterra, países en Europa donde entendieron por un tiempo que Jesús era su Señor, y por esa dureza, por volverse a sus propios caminos, se han visto tremendos desastres, tremendos problemas, no solamente en lo natural, sino también en lo moral, en lo político, en muchas cosas, y vemos las consecuencias de esa rebeldía, de esa dureza.
Hermanos, que no nos pase a nosotros los mismos, porque lo que Dios quería es que ellos avanzaran siempre hacia adelante, pero por esa rebeldía y esa dureza de corazón empezó el retroceso, empezó el ir hacia atrás, empezó otra vez ese proceso de sufrimiento en la vida de ellos. Si usted se pone a investigar la historia de Israel ya como nación, eh, vemos de que surgió hace unos años atrás, no tengo exactamente la fecha, pero por un tiempo se cree que Israel estaba como, o sea, como que no la reconocían. Sin embargo, vemos que el Señor, por su gracia, porque Él tiene una promesa con esta nación, ya después de unos años vuelve y surge como nación. Y siendo muy pequeña, han querido destruirla, han querido hacerle daño. Sin embargo, Dios cumple su promesa sobre ello. En otra ocasión hablaremos un poquito sobre eso, pero es importante cómo Dios quiere advertirnos a nosotros como familia, como país, como hijos de Dios, que tengamos cuidado de no endurecer nuestro corazón, como le pasó a Israel, que en vez de ir hacia adelante, empezaron a ir hacia atrás. Entonces, esto lo llevó a un retroceso en vez de ir hacia adelante, hacia el progreso, hacia el triunfo. Sin embargo, fueron hacia atrás. Vaya ahí mismo de Jeremías, el capítulo 7, versículo 28. Y mira lo que el Señor les dice ahí más adelante. Les dirás por tanto, o sea, Dios le dice a través de Jeremías: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortado. Tremendo, porque el Señor mismo le dice: esta nación no escuchó la voz de Jehová Dios, ni admitió la corrección. Hermanos, mire todo lo que está a nuestro alrededor, lo que está pasando. Piense si tal vez Dios nos está corrigiendo, nos está llamando la atención para que nos volvamos a Él nuevamente. De manera que en este caso vemos que la nación no escucha la voz de Dios, se rebela contra Dios. ¿Qué le puede, en este caso, qué le puede esperar a un pueblo rebelde? ¿Qué le puede esperar a una familia rebelde? ¿Qué le puede esperar a un hijo, a un hombre, a una mujer que no quiere escuchar la voz de Dios? No espere que le vaya bien, ¿sí? Y en el capítulo siguiente de Jeremías, o sea, allí en el capítulo 8 nos dice que esa dureza del corazón produce juicio. Ojo con esto. La dureza de corazón produce juicio. Sí, Señor, la Biblia habla de eso. Dios no oculta de que al hijo rebelde, dice la Biblia, hay que corregirlo. Al pueblo rebelde hay que corregirlo. Y eso es algo que la Biblia no oculta, hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender que si lo que está pasando en nuestra vida personal, familiar o en el mundo entero es tal vez un trato que Dios quiere darnos a todos en este tiempo. Mire lo que dice Jeremías capítulo 8, versículo 12 al 13. Jeremías 8, versículo 12 al 13. Entonces recuerde, esa rebeldía, esa dureza de corazón produce juicio. Eso le vino al pueblo de Israel. Ese es un ejemplo que Dios nos deja para que nosotros tengamos cuidado. Mire lo que dice Jeremías capítulo 8, versículo 12 y 13. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Tremendo, porque el Señor les dice: ustedes se han avergonzado de lo que han hecho, de esas abominaciones. Mira, hoy vemos cómo la maldad se ha incrementado en los países donde quieren aprobar ciertas cosas que van contra la moral de Dios. Eso es algo que Dios Él no está de acuerdo con eso, como por ejemplo el aborto, el ser injustos, el actuar con soberbia, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, que cambian el diseño de Dios, por ejemplo en este caso del hombre y la mujer, donde quieren hacernos creer otro tipo de cosas. Para eso Dios es vergonzoso y eso es abominación. Y por eso el Señor les dice: ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Y mire lo que dice el versículo 13: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja y lo que les he dado para ellos, pasará de ellos.
Tremendo, porque si usted quiere saber más sobre este tema de los juicios, cuando somos rebeldes, duro de corazón, en estos dos capítulos, 7, capítulo 8 de Jeremías, habla precisamente de qué es lo que le sucede a un pueblo cuando mantiene en esa dureza de corazón, cuando no quiere atender a la voz de Dios. Hermanos, amigos, usted que nos está observando en este momento, usted que tal vez vio por casualidad allí, está en el Facebook, en el YouTube, ve que están transmitiendo, ese es un mensaje que Dios nos da a todos. Tenemos que atender a la voz del Señor, escuchar lo que Dios nos está diciendo. Esta es la oportunidad para que usted y yo nos volvamos a Él, para que usted y yo dejemos a un lado esa rebeldía, ese pecado, y dejemos que el poder de Dios, la gracia del Señor, obre en nuestro corazón para que Dios nos guarde ese juicio, porque la Biblia habla de que vendrá un juicio. Recuerde, esa dureza produce juicio. Y de esa manera quiero decirle que Dios nos está llamando a que podamos escucharlo a Él de verdad. Tal vez Dios hace mucho tiempo le está hablando a usted su corazón o a mi corazón, donde está diciendo, mira, deja ese pecado, deja ese problema, deja ese odio, deja ese engaño, deja ese orgullo, deja a un lado todo lo que lo está separando de Él. Esta es la oportunidad como país, como nación, como pueblo de Dios, como iglesia, para que andemos en los caminos del Señor como Él quiere. Muy bien, vimos el primer ejemplo. Ahora vamos a mirar otro ejemplo muy particular, y es los discípulos del Señor. Ellos también entran en este escenario de la dureza de corazón, y lo más tremendo es que ellos, siendo discípulos del Señor Jesús, que estuvieron al lado de Él, fueron duros. Y vamos a verlo. Busque allí conmigo San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14. San Marcos, capítulo 16, verso 14. Y mire lo que nos dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Mire lo que dice, les reprochó su incredulidad. Aquí hay dos cosas: su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tremendo. Eso sucede cuando Jesús, después de que, antes de ser crucificado, les dice, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y eso es tremendo, porque muchos en esa época no creían. Ahí confirman de que hasta los discípulos, ellos como que un momento dudaron, ¿será posible que Jesús resucite? Y vemos de que fue un hecho. Por eso nosotros hoy, un día dominical, celebramos no a un Cristo muerto, sino a un Cristo que resucitó, un Cristo que vive, un Cristo que reina por los siglos de los siglos, un Cristo que está en nuestro corazón. Por eso nosotros celebramos la resurrección de Jesús, porque creemos que Él pudo vencer la muerte, nos ha dado libertad a través de ese sacrificio, y podemos expresar ese gozo, esa alegría. Yo no sé si usted puede decir amén allí, levante la manito y diga, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú, Señor, a través de este sacrificio nos has dado vida, nos has dado salvación y vida eterna. Pero volviendo allí, vemos de que los discípulos, cuando el Señor se les aparece, vemos de que ellos dudaron, y fuera de eso estaban incrédulos, tenían duro su corazón. Hermanos, miremos esto, recordemos un poquito. El Señor estuvo con ellos por 3 años y medio. Les hablaba todos los días, les mostraba su gloria, sus milagros, su poder. Pero cuando Él murió y resucitó, no quisieron creer en la resurrección de Jesús. Es tremendo, porque dudaron entonces del poder del Señor. Y esto es muy parecido a la iglesia hoy. Mire, la iglesia de hoy es lo mismo. Jóvenes, niños, familias que llevan tiempo en la vida cristiana y dudan. Llevan tiempo en el evangelio, se congregan cada domingo, van a la iglesia, los grupos familiares, al día los grupos pequeños, ahorita que estamos por estos medios, por los grupos web, oramos, intercedemos, vigilamos, vamos a ciertas actividades, pero en un momento determinado endurecen el corazón, y eso significa que no es suficiente asistir y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué muestra eso? Que no es solamente usted decir, sí, yo soy cristiano. Porque si usted empieza a dudar
y a veces endurece el corazón de Dios, hermanos, eso muestra de que le falta todavía más confiar en el Señor. ¿Cómo está su fe en Dios? ¿Cómo está su convicción en el Señor? ¿Cómo está esa certeza, esa seguridad de que Jesús es su Salvador? ¿Cree usted que Jesús vendrá por segunda vez? Yo creo eso. Y Él espera que nosotros como iglesia estemos preparados, que no nos cojan por ahí distraídos, sino que estemos siempre listos para entender que Dios nos está llamando a que cada día nos esforcemos por permanecer en sus caminos y no nos dejemos desviar. Por ejemplo, la Biblia habla y dice que cuando venga el Hijo del Hombre, eso está en Lucas 18, si ustedes pues quieren leerlo, cuando les habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, hay una expresión que dice, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Es decir, encontrará corazones sensibles que creyeron en el poder de Él. Si vemos los discípulos que estuvieron al lado con Él, anduvieron con Él, por esos 3 años y medio fueron incrédulos y dudaron en su corazón, teniendo al mismo Jesús a su lado. Que no nos pase esto, hermanos. Nosotros debemos creer lo que dice la palabra de Dios, porque el creer nos hace precisamente creyentes y eso nos afirma en nuestra relación con Dios. Nosotros debemos cada día acercarnos a las promesas de Dios. Jesús, por ejemplo, le reprochó su incredulidad, en este caso a los discípulos, que es la que conduce la dureza de corazón. Tenga en cuenta eso y si es posible, escríbalo. Jesús reprocha su incredulidad, que es la que conduce a la dureza de corazón. Esa dureza es producto de usted no creer en Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel en un tiempo. Fueron rebeldes, fueron incrédulos, dudaron del Señor y Dios reprochó eso en ellos. Y lo mismo pasó con Jesús al lado de sus discípulos. Él le reprochó la dureza de corazón, y cuando nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, quiere decir que somos sensibles a lo que el Señor nos está diciendo. No sé si usted está siendo sensible en este tiempo a lo que Dios nos está enseñando. Si usted lee la Biblia, se da cuenta y ella nos habla de los tiempos futuros, lo que va a pasar, lo que va a suceder para la iglesia, para el pueblo, para el mundo. De manera que tenemos que ser sensibles, no podemos ignorar. Antes esto nos debe motivar más a estar con Él, permanecer en Él, vivir para Él, agradarle y decirle: Señor, yo quiero estar listo para encontrarme contigo. De manera que el Señor reprocha entonces la incredulidad y la dureza de corazón. Muy bien, hemos visto 2 ejemplos. La nación de Israel fueron rebeldes, no andaron en los caminos de Dios, no escucharon la voz de Dios, sino que siguieron sus propios caminos, se endurecieron y fueron tercos. Lo segundo es que los discípulos también fueron incrédulos y duros de corazón. El tercer ejemplo, y es una persona en particular. Esto se lo aprendí al pastor Gabriel, presbítero de nosotros como aquí en este lado de la región de Occidente, y es una realidad. Y vamos a mirar en Romanos 2:1, Romanos 2, capítulo 2, versículo 1, y en este caso les quiero leer la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Reina Valera contemporánea. Si usted tiene la Reina Valera no hay problema, o si tiene otra versión no hay problema. Y vamos a ver que la expresión que da allí el pasaje Romanos 2 está hablando a una persona en particular. Dice el versículo 1, Romanos 2, versículo 1, dice: por tanto tú, ese tú puede ser cualquier persona, puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquier joven, niño, lo que sea. Dice: por tanto tú que juzgas a otros. ¿Será que hemos juzgado a otros? Sí. No tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros, mira lo que dice: te condenas a ti mismo porque hace las mismas cosas que hacen ellos. Eso es una cachetada dura. Porque les dicen: mira usted que juzga, ay, ese cómo roba, ay, ese cómo miente, y usted tal vez también ha robado, ha mentido. Terrible, usted sí muy pecador, no le da pena, y sin embargo usted por ahí en lo secreto hace cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice Jesús que tenga cuidado usted juzgar a los demás. Mira primero la paja, en vez de usted mira la paja que está en tu ojo, en el ojo de su hermano, mire la viga que está en ti, ¿sí? Mirémonos, cuidado, ¿sí? Y mira lo que dice el versículo 4 y el 5.
Versículo 4 y 5 dice: ¿no te das cuenta de que menosprecia la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Mire, esto es tremendo porque el Señor le está diciendo a usted, porque recuerde, a una persona en particular puede ser usted, y yo creo que Dios le está hablando en esta hora. ¿No te das cuenta que menosprecia la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Oiga, ¿está usted menospreciando la bondad de Dios? Que Dios ha sido tolerable, ha sido paciente con usted y conmigo. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira, grande misericordia. Dice que también Dios es paciente. Dice que ignorando a todos en todo lugar, la ignorancia de todos los hombres, ahora manda que se arrepientan. ¿Será que Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo? Mire, usted está ignorando esta oportunidad de volverse a Él. Usted que de pronto hace un tiempo conoció al Señor y se apartó, Dios le está dando la oportunidad, vuelva a Él, porque Él quiere llevarnos al arrepentimiento. Recuerde, cuando hablamos ahora, al introducir este tema, recordamos lo que vimos la vez pasada: la gente no quiere acercarse a Dios, es decir, no quiere arrepentirse, y eso pasa todavía, tanto en el pueblo de Dios y en muchas personas. No quieren arrepentirse, quieren seguir viviendo su propio pecado. Y el versículo 5 dice: pero por la obstinación, mira lo que dice, obstinación y dureza de corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Tremendo, porque la obstinación y la dureza de corazón que usted y yo tengamos, lo que va a hacer acumular es ira contra ti mismo para el día de la ira. ¿Y cuál es el día de la ira? Cuando Dios revelará su justo juicio. Sí, Señor. Aquí vemos entonces, o sea, que cualquier persona, quien quiera que sea usted, ese menosprecio de la bondad, de la misericordia de Dios, que lo que quiere en este caso es llevarme al arrepentimiento, y esa negación de arrepentirme determina un juicio para el día de la ira de Dios. Dice la Biblia que un día estaremos todos ante el Señor. Seremos juzgados. Podemos ver que la dureza de corazón nunca trae nada bueno, antes empeora las cosas. ¿Por qué? Porque el corazón nos lleva, recordemos, al retroceso, y la dureza del corazón nos conduce al juicio, ¿sí? Donde vamos a estar todos, en este caso, ante el Señor. Y muchos están rechazando, despreciando el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y la palabra de Dios. Amigo, hermano, yo quiero decirle, está usted en esta hora, está usted en esta hora rechazando la gracia de Dios, la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, la oportunidad de arrepentirnos. Pero tú, dice la Biblia, pero tú estás ignorando mi paciencia, está menospreciando mi benignidad, ¿sí? Que lo que quiere es conducirlo al arrepentimiento. Muy bien, y lo cuarto, y lo cuarto es la dureza, que en este caso la dureza perpetua o la dureza extrema, ¿sí? Hemos visto 3 puntos. Primero, el ejemplo de la nación de Israel. Segundo, en este caso, vimos los discípulos del Señor Jesús que fueron incrédulos y duros de corazón. Y tercero, vimos que va dirigido a una persona en particular. ¿Qué hace esa persona? Ignora la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, no quiere arrepentirse, quiere vivir sus propios caminos, pero esto, recuerde, va a traer también juicio. Está acumulando ira para el día que Dios revelará su justo juicio. Yo no sé si usted quiere eso, yo no quiero eso, ¿sí? Lo invito para que hoy podamos ponernos a cuentas con el Señor. Y cuarto, vamos a ver que la dureza perpetua o la dureza extrema en un sector de la humanidad. En un sector de la humanidad. Y vamos aquí, en este caso, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18. Vamos a leer 3 versículos de ese pasaje de Apocalipsis 9, 18. Y aquí en este pasaje de Apocalipsis se refiere a los juicios que habrán de venir o que vienen sobre una humanidad que rechaza a Dios. Si bien es cierto, en ese capítulo habla de muchas figuras, ¿sí? De forma figurada, pero que donde Dios quiere resaltar, quiere hablarnos
que es un tiempo que va a venir sobre la tierra, que es cierto que va a venir un tiempo donde el Señor va a juzgar tanto a los vivos y a los muertos. Mire lo que dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 18 de Apocalipsis. Por estas 3 plagas fue muerta, mire lo que dice, la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. O sea, la tercera parte de la humanidad muerta. Calculemos, por ejemplo, escuché que en este momento somos más de 7 mil millones de habitantes. ¿Cuál sería la tercera parte? Usted que es matemático. Por ejemplo, estos días, calcule allí los que son matemáticos y empiece a decir, ¿cuál sería la tercera parte de esos 7 mil millones de habitantes? Aproximadamente casi 2 mil millones de habitantes muertos. Entonces, pensemos, es una gran cantidad de gente. Y ahorita con el COVID, esta pandemia y con las anteriores, ¿cuánta gente ha muerto debido a todo esto? Y tal vez, muchas veces, algunos se han ido a una eternidad sin el Señor por su dureza, por su rebeldía, por no atender al Señor. Y el versículo 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, esto nos habla a nosotros, mire qué tremendo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Un corazón ¿qué? Duro. Mire, si usted mira el mundo, si usted observa lo que pasa alrededor del mundo, muchos todavía siguen incrédulos. No creen que Jesús vino y va a venir por segunda vez. Hasta, Perrón lo digo así, hasta dentro del mismo pueblo judío hay personas que no creen que Jesús, que vino hace más de 2000 años, vendrá, ya vino y vendrá por segunda vez. Es tremendo y es una realidad, y muchos no quieren aceptar que el único camino para nosotros ser salvos es Jesús. Entonces, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, mire, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mire, déjeme decirles lo que muchos prefieren creer aún en imágenes, que es un ídolo, que de hecho están hechos de material muerto, que no tienen espíritu, que no tienen alma, hasta le oran a esa imagen, se arrodillan, le creen supuestamente a ello, y según este pasaje es como adorar a los mismos demonios. Y la Biblia dice en otros versículos, hay un pasaje en Salmo 115, donde dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. O sea, y también creo que en Eclesiastés habla, dice que detrás de ello hay un demonio. ¿Por qué hay un demonio? Porque los demonios quieren hacerse atrás de esos ídolos para recibir adoración de la gente ignorante. Oiga, reciben adoración de la gente ignorante. Esto lo dice la palabra. Entonces, hoy en día muchos quieren adorar otras cosas, otros dioses, que al verdadero Dios, a Jesús, el que murió por nosotros, el que resucitó, al que dio su propia vida. Y en el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios. Oiga, siguen duros, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus huertos, ni de sus hurtos, de sus huertos, ay Dios, de sus hurtos. Eso es para ver si están poniendo cuidado, de sus hurtos. De manera que aquí vemos la dureza de un corazón al máximo extremo. O sea, es una dureza extrema, hermanos, que viendo lo que pasa alrededor, no quieren atender a la voz del Señor. Que estando en este caso, viendo todo lo que el Señor nos está diciendo, mire, búsqueme a mí. En vez de adorar otros ídolos, creer en otras cosas, búsquenme a mí. Si ustedes les va a dar una tarea, le hacen Éxodo 20 y se da cuenta de lo que el Señor les dio allí en las tablas de la ley. Les dijo, mire, solamente me adorarás a mí, no harás imagen, no harás escultura, ¿sí? Ame a su prójimo como a ti mismo. Y empieza a dar una lista. Y de esto es algo que en otra ocasión tal vez hablaremos de esos mandamientos, pero es importante que no caigamos en esta dureza extrema, hermanos, y dureza perpetua, porque nunca dejaron de ser duros de corazón, lo fueron hasta que murieron. Muchos en el tiempo atrás murieron con un corazón duro. Yo he escuchado y he conocido de personas que prefieren morirse llenos de odio, el no perdonar, cargados con otra persona, decir me muero, en vez de yo pedir perdón, me muero, así me condenen, no me importa. Tremendo, porque se va a ir una eternidad sin el Señor, y hoy Dios nos está ofreciendo
que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Y quiero que terminemos con un texto que está en Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27. ¿Sabe una cosa? Que cuando en este caso, ni el terror de la muerte, cuando ni el poder de un juicio destructivo puede hablar a nuestro corazón, y cuando lo que vemos a nuestro alrededor no sensibiliza nuestro corazón, la Biblia dice que nos espera. Y mire lo que dice Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué vendrá? Juicio. Juicio. Y más nosotros conociendo la verdad. En Apocalipsis también nos habla de que el lago de fuego que está preparado a las personas que nunca dejaron su corazón endurecido. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia siempre nos ofrece una oportunidad de entender de que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, pero si usted no acepta esta oportunidad, vendrá el juicio. De manera que entonces lo invito para que usted y yo hoy podamos darnos esa oportunidad de acercarnos a Dios. Eso es algo que la Biblia también nos muestra, nos da esperanza, nos da la oportunidad de confiar en Él, de entender que necesitamos ser renovados, así como cantábamos ahora. Yo no sé si usted puede decirle: Señor, yo quiero que renueva mi vida, cambia mi corazón. Siempre hay una esperanza en medio de estos tiempos. Tal vez usted ha visto esta pandemia como un juicio, como algo terrible, pero quiero decirle: Dios nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos, de que nos volvamos a Él, de que nos entreguemos a Él, de que renunciemos a Él, a todo pecado, y nos entreguemos al Señor. Siempre hay una esperanza, aún en medio del juicio, aún en medio del borde de la muerte, de la enfermedad, aún en medio de la pérdida económica, o de pronto usted dice: ya perdí las esperanzas. Hay oportunidad. Dios tiene el control, y hoy el Señor nos está invitando que no caigamos en estos errores, como vimos en estos ejemplos. La nación de Israel, los discípulos fueron incrédulos, ¿sí? Una persona en particular, y que vemos que gran parte del mundo sigue en una dureza extrema. Hay muchos que no quieren atender la voz del Señor. Yo quiero invitarle que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos has mostrado tu misericordia, Señor. Padre, y hoy me presento con todos los que estamos en este momento escuchando tu palabra, Señor, reconociendo que necesitamos que nos perdones. Perdónanos si hemos tenido un corazón duro, corazón rebelde, que no ha querido escuchar tu voz, que tal vez llevando tiempo en la vida cristiana, a veces dudamos, a veces, Señor, menospreciamos lo que tú puedes hacer. Señor, perdónanos nuestros pecados, perdona mis pecados, perdona nuestras faltas como familia, como nación. Perdona a Colombia, Señor, perdona donde estamos viviendo en esta hora. Perdona los pecados del mundo, Señor, y que todos entendamos, Dios, que necesitamos volvernos a ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitarle, si usted está viendo por primera vez esa transmisión, que usted pueda repetir esas palabras conmigo y decir: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, te pido perdón por todos mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Dígale: séllame con tu Santo Espíritu para entender tu palabra y tu camino. Dígale: gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser tu hijo, por darme el regalo de la salvación a través de Jesús, a través de este sacrificio. Dígale: gracias porque a través de este sacrificio me has dado la vida eterna, me has dado sanidad, me has dado libertad, me has transformado. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Padre, gracias por este tiempo, por los que nos han visto por primera vez. Yo les bendigo, declaro sanidad, declaro vida. Los que están enfermos, yo los declaro sanos, restaurados ahora mismo, Señor. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos la muerte, reprendemos todo dolor, todo lo que esté afectando los cuerpos, lo declaramos sin poder. Y gracias porque tú estás obrando en nosotros un milagro, en el nombre de Jesús. Dele gracias, diga: Señor, gracias. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga,
Qué bueno haber compartido este momento con ustedes. Recuerde darle me gusta, pone la manito así, dale me gusta, comparta este link a otras personas para que conozcan acerca del Señor. Esta es una oportunidad para que le hablemos de Dios a otras personas. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Bendiciones. Hola, bienvenido a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estos son nuestros anuncios. Dios ama y bendice al dador alegre. Si deseas aportar voluntariamente, comunícate al 311-7636-228 o a través de nuestras redes sociales. Los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana te invitamos a orar con nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar tu día. Adoremos juntos al Señor. Los esperamos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra transmisión semanal. Y los domingos a las 9 de la mañana nuestro servicio dominical. Únete a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Los jueves a las 7 de la noche tendremos nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace a tu pastor o líder. Te esperamos. Y los sábados, reunión juvenil de adolescentes y preadolescentes a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de comunión y crecimiento espiritual. Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estamos felices de que estés en nuestra sintonía.